El aire en la sala del tribunal era una mezcla rancia de perfume caro, sudor nervioso y el olor a polvo de documentos antiguos. Era un aire que a Elena le resultaba familiar, no por haber estado antes en un lugar así, sino porque se parecía al que quedaba en las mansiones después de una gran fiesta, un eco fantasmal de vidas que no eran la suya. Estaba sentada en el duro banco de madera, con las manos entrelazadas sobre su regazo, tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Sus dedos, acostumbrados al tacto áspero de los estropajos y al olor a lejía, se sentían extraños contra la tela barata de su mejor vestido, uno que había comprado hacía años para la graduación de su hijo. A su lado, Adrián Balbuena se inclinó, su traje de miles de dólares susurrando contra la madera. Olía a sándalo y a algo más, algo metálico y frío, como el dinero mismo. Su aliento, cálido y controlado, rozó la oreja de Elena. «No digas nada hoy, quédate en silencio», susurró, su voz apenas un murmullo, pero con el peso de una orden irrevocable. Elena no se giró para mirarlo. Mantuvo la vista fija en el juez, un hombre de rostro severo y canoso que parecía tallado en la misma madera oscura que presidía la sala. Asintió levemente, un movimiento casi imperceptible. ¿Qué más podía hacer? Adrián era el hijo de su jefe, el heredero del imperio Balbuena, y su palabra, en el pequeño universo que ella habitaba, era ley. El silencio era una moneda que le habían enseñado a pagar desde niña. Silencio ante el patrón, silencio ante la injusticia, silencio para sobrevivir. La tensión en la sala era palpable, una corriente eléctrica que recorría los bancos de roble y se enroscaba en la garganta de los presentes. Al otro lado, en la mesa de la fiscalía, estaba sentada una mujer joven, la fiscal adjunta, cuyo nombre Elena no recordaba. Tenía el pelo recogido en un moño tenso y una mirada afilada que parecía capaz de desollar a un hombre solo con la vista. A su lado, los padres de la chica, de Sofía. El padre tenía la mandíbula apretada, un rictus de dolor y rabia congelado en su rostro. La madre lloraba en silencio, un pañuelo arrugado en su mano, su cuerpo temblando con cada sollozo contenido. Elena desvió la mirada, no podía soportarlos. Cada lágrima de esa mujer era una gota de ácido en su conciencia. El martillo del juez golpeó la madera, un sonido seco y definitivo que silenció los murmullos restantes. Se reanuda la sesión en el caso del Estado contra Adrián Balbuena. El abogado de Adrián, un hombre corpulento con una sonrisa perpetua que no le llegaba a los ojos, se puso de pie. Se llamaba Ricardo Morales y se movía con la confianza de un depredador en su propio territorio. Elena lo había visto varias veces en la mansión, siempre riendo con el señor Balbuena padre, siempre con un vaso de whisky en la mano. Parecía más un socio de negocios que un abogado defensor. «Señoría, la defensa llama a su próximo testigo, Elena García». El corazón de Elena dio un vuelco violento, como un pájaro atrapado en una jaula. Se sintió pequeña, expuesta bajo las luces fluorescentes del techo. El murmullo de Adrián seguía resonando en su oído. «No digas nada hoy, quédate en silencio». Era una contradicción. La llamaban a testificar, a hablar, pero le habían ordenado callar. La mano de Adrián se posó brevemente en su espalda, un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que se sintió como una advertencia. Se levantó, sus rodillas temblorosas amenazando con ceder. Caminó hacia el estrado, cada paso un eco en el silencio sepulcral. Sentía docenas de ojos sobre ella, los del juez, los del jurado, los de los padres de Sofía, y los más pesados de todos, los de Adrián. Al pasar junto a la mesa de la fiscalía, sus ojos se encontraron con los del padre de Sofía. En ellos no había odio, sino una súplica desesperada, un ruego mudo que le atravesó el alma. «Diga la verdad», parecían gritar sus ojos, «por favor, por mi hija». Elena bajó la vista rápidamente, avergonzada, y subió los escalones del estrado. El oficial del juzgado le acercó una Biblia. Su mano temblaba tanto que apenas podía mantenerla firme. Puso la mano sobre el libro sagrado, sintiendo el cuero gastado bajo sus dedos, y repitió el juramento con voz ahogada. Decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Las palabras le supieron a ceniza en la boca. Se sentó en la silla de los testigos, que le pareció un trono de espinas. El abogado Morales se acercó con su sonrisa aceitosa. «Señora García, ¿puede decirnos su nombre completo y su ocupación para el registro?»
Elena, Elena García, trabajo en la casa de la familia Balbuena, limpieza y mantenimiento. ¿Por cuántos años ha trabajado para la familia Balbuena, señora García? Casi 20 años, desde que Adrián era un niño. Morales asintió, como si esa respuesta confirmara algo fundamental. 20 años, eso es una vida. ¿Diría usted que conoce bien a la familia, especialmente al joven Adrián, no es así? Lo ha visto crecer. Elena tragó saliva. El nudo en su garganta era tan grueso que apenas podía respirar. Sí, señor, lo conozco desde pequeño. Bien, ahora, señora García, quiero que nos lleve a la noche del 14 de mayo, la noche de la fiesta en la mansión Balbuena. ¿Estaba usted trabajando esa noche? Sí, señor, siempre trabajo en las fiestas grandes, para ayudar con la limpieza durante y después. ¿Y vio a Adrián esa noche? Sí, estaba con sus amigos, en la zona de la piscina. La mente de Elena se deslizó hacia atrás, arrastrada por la pregunta. La noche del 14 de mayo. La música tecno vibraba en el suelo de mármol, las luces de colores barrían los jardines perfectamente cuidados y el aire olía a cloro, a champán y a la hierba dulce y prohibida que fumaban los amigos de Adrián. Ella se movía entre los invitados como una sombra, recogiendo copas vacías, limpiando derrames, invisible. Su trabajo consistía en hacer desaparecer el desorden antes de que se notara. Vio a Sofía esa noche, la recordaba perfectamente. Era nueva en el círculo de Adrián, una chica con ojos brillantes y una risa que parecía demasiado genuina para ese ambiente. Llevaba un vestido plateado que captaba la luz y se movía con una energía nerviosa, como si no estuviera segura de pertenecer a ese mundo de lujo y despreocupación. Elena la vio reír con Adrián junto a la piscina, vio cómo él le pasaba un brazo por los hombros acercándola. Había algo en la forma en que Sofía se tensó por un instante, un micro gesto de incomodidad que a Elena no se le pasó por alto. Pero luego sonrió, y el momento pasó. Y díganos, señora García, continuó Morales, su voz sacándola de su recuerdo, ¿en qué estado se encontraba Adrián? ¿Estaba borracho? ¿Fuera de control? El silencio de Adrián, la súplica del padre de Sofía, las dos fuerzas tirando de ella en direcciones opuestas. Él había bebido, como todos los jóvenes en la fiesta, dijo, escogiendo sus palabras con un cuidado exquisito, pero no parecía diferente a otras veces. Era una media verdad. Había visto a Adrián beber mucho más que los demás. Sus ojos tenían ese brillo febril que Elena conocía bien, el que precedía a sus peores impulsos. Lo había visto empujar a un amigo a la piscina con demasiada fuerza, reírse con una crueldad que le heló la sangre. Lo había visto acorralar a Sofía cerca de la biblioteca, su voz baja y apremiante, mientras ella intentaba zafarse con una sonrisa forzada. Elena había pasado por allí con una bandeja de copas y Adrián le había lanzado una mirada furiosa, una orden silenciosa de que desapareciera. Y ella, como siempre, había obedecido. ¿Y lo vio interactuar con la señorita Sofía Ramos? Sí, estuvieron hablando, bailando. ¿Parecían llevarse bien? ¿Vio usted alguna señal de conflicto, de discusión? ¿La vio a ella incómoda o asustada en algún momento? Aquí estaba, la encrucijada, la pregunta que lo decidiría todo. La verdad era una brasa ardiente en su lengua. Quería gritar que sí, que había visto el miedo crecer en los ojos de Sofía a medida avanzaba la noche, que la había visto intentar alejarse de Adrián varias veces solo para ser interceptada por él con una sonrisa que no ocultaba la posesión. Que más tarde, mucho más tarde, cuando la fiesta se había reducido a un puñado de los más resistentes, la escuchó decir, «No, Adrián, por favor, para», en un pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones de invitados. Su voz era un susurro aterrorizado. Elena se había quedado paralizada detrás de una puerta, el corazón martillándole en el pecho. Quiso intervenir, hacer algo, pero el miedo la petrificó. El miedo a perder su trabajo, el único sustento para ella y para su hijo, que estudiaba en la universidad gracias a la generosidad de los Balbuena. Un sueldo extra que le daban a cambio de su discreción, de su lealtad ciega. Adrián había arrastrado a Sofía hacia una de las habitaciones. Elena había oído el clic de la puerta al cerrarse. Y luego, un silencio que fue peor que cualquier grito. Miró a Adrián, sentado junto a su abogado. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos eran dos esquirlas de hielo, fijos en ella, recordándole su orden, su poder. Luego miró a los padres de Sofía.
La madre había dejado de llorar y la miraba con una intensidad que la quemaba. «No digas nada hoy, quédate en silencio». La voz de Adrián era un eco persistente, pero no era solo la voz de Adrián. Era la voz de su propia supervivencia, la voz que le había enseñado a agachar la cabeza, a no crear problemas, a ser una buena empleada. Una buena empleada no ve, no oye, no habla. «No, señor», respondió finalmente, su propia voz sonando extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Parecían una pareja normal en una fiesta. Ella se reía, no vi nada malo. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El abogado Morales sonrió, una sonrisa de victoria. El padre de Sofía dejó caer la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por un temblor de derrota. La fiscal frunció el ceño, su mirada clavada en Elena. El murmullo que recorrió la sala fue como el siseo de una serpiente gigante despertando de su letargo. Un centenar de cabezas se giraron al unísono, los ojos clavados en la mujer menuda que ocupaba el estrado de los testigos. Por un instante, Elena sintió que el peso de todas esas miradas la aplastaría, la reduciría a polvo. Pero entonces la imagen de Mateo volvió a su mente, no vulnerable, sino sonriendo, con el hueco de un diente de leche recién caído, y esa imagen fue su ancla, su escudo. La fiscal, la señora Morales, se recompuso casi al instante, su expresión una máscara de profesionalidad que apenas ocultaba un destello de triunfo depredador. «Señora García», dijo, su voz cortante como el filo de un bisturí, ¿podría aclarar al tribunal a qué se refiere? ¿Cuándo mintió exactamente? Elena tragó saliva, sintiendo la garganta como papel de lija. Miró de reojo a Adrián. El pánico en sus ojos había sido reemplazado por un odio tan puro y concentrado que casi podía sentirlo físicamente, como un rayo helado. A su lado, su padre, don Ricardo Valbuena, la miraba con una decepción glacial, la clase de mirada que no expresaba ira, sino el desdén de quien observa un insecto insignificante que acaba de arruinar una obra de arte. El abogado defensor, un hombre de mandíbula cuadrada y cabello plateado, se levantó de un salto. «Objeción, señoría, la testigo está claramente bajo coacción emocional, está contradiciendo su propia declaración jurada». El juez, un hombre mayor de rostro cansado, golpeó suavemente con el mazo. «Objeción denegada, señor Cifuentes. Deje que la testigo responda a la pregunta. Continúe, señora Morales». Elena se aferró al borde del estrado, sus nudillos blancos. «Mentí cuando dije que no vi nada esa noche. Mentí cuando dije que limpié la habitación de Adrián antes de la medianoche y que él estaba solo, leyendo». La fiscal asintió lentamente, dejando que cada palabra se asentara en el aire denso de la sala. «¿Y cuál es la verdad, señora García? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Les recuerdo que está bajo juramento». El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Elena cerró los ojos por un segundo, transportándose de nuevo a esa noche. El olor a alcohol caro, a perfume dulzón y a algo más, algo metálico y agrio que no supo identificar entonces. Yo terminé de limpiar el piso de abajo sobre las 2 de la madrugada», comenzó, su voz ganando una inesperada firmeza. «El señorito Adrián me había dicho que no subiera, que tenía compañía y que no quería que lo molestaran. Dijo que limpiaría su habitación al día siguiente, pero se me había caído un pendiente, uno que me regaló mi hijo Mateo por el Día de la Madre. Era barato, de fantasía, pero para mí era un tesoro. Pensé que se me podría haber caído cerca de la escalera cuando subí antes a dejar unas toallas». Hizo una pausa, reviviendo la duda, la vacilación. Subí en silencio, no quería molestarlo. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Oí voces, la suya y la de una chica. Se estaban riendo, pero era una risa extraña, forzada, como cuando alguien te hace cosquillas y ya no puedes más. El abogado defensor volvió a ponerse en pie. «Objeción, especulación, la testigo está interpretando emociones». «Señoría, está describiendo lo que oyó», replicó la fiscal con calma. «Continúe, señora García, pero cíñase a los hechos», ordenó el juez. Elena asintió, con el corazón martillando contra sus costillas.
Oí a la chica, a Sofía, decir: «Para, Adrián, ya basta, no me hace gracia». Su voz sonaba asustada, y él se rió y dijo algo como: «Tranquila, preciosa, si sé que te encanta, a todas os encanta haceros las difíciles». Un escalofrío recorrió la sala. Los padres de Sofía, sentados en primera fila, se abrazaron, el padre ocultando el rostro en el hombro de su esposa, cuyo cuerpo se sacudía en sollozos silenciosos. Elena sintió una punzada de dolor por ellos, una culpa renovada por su silencio. Me asomé un poco, continuó, su voz ahora un susurro tembloroso, solo una rendija. La vi a ella. Estaba en la cama, intentando apartarlo. Él estaba encima, sujetándole las muñecas. Ella forcejeaba. Llevaba el vestido que encontraron luego, roto por un tirante. Y vi su cara, la de ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas y estaba negando con la cabeza una y otra vez. El abogado Cifuentes no se levantó esta vez, se quedó sentado, con el rostro contraído, escribiendo furiosamente en su bloc de notas. Adrián Valbuena, sin embargo, se inclinó hacia adelante, susurrando algo con vehemencia a su abogado. «¿Y qué hizo usted, señora García?», preguntó la fiscal, su voz suave, casi compasiva. La vergüenza cayó sobre Elena como una manta empapada en hielo. «No hice nada, me quedé paralizada, tenía miedo de perder mi trabajo, miedo del señorito Adrián, de su padre. Pensé que era una pelea de novios que se arreglarían. Me sentí como una intrusa, retrocedí sin hacer ruido y bajé las escaleras. Fue una cobardía, la peor de mi vida». «¿Vio algo más?», insistió la fiscal. Unos minutos después, él bajó. Adrián estaba agitado, se sirvió un whisky del bar del salón. Tenía la camisa desabrochada y un arañazo en el cuello, un arañazo rojo reciente. Me miró y me dijo: «Elena, ¿qué haces aquí todavía? Te dije que te fueras». Y luego añadió: «Sube y limpia mi cuarto, a fondo, que no quede ni una mota de polvo, y olvida que has visto o escuchado algo esta noche. Tu lealtad a esta familia será bien recompensada». La fiscal se giró hacia el jurado, asegurándose de que habían captado cada palabra. «¿Y subió usted a limpiar?». «Sí». La chica ya no estaba, la cama estaba deshecha, había una copa de vino rota en el suelo, y en la alfombra, junto a la cama, había una mancha, oscura. La limpié con todos los productos que tenía, froté hasta que casi me arranco la piel de las manos. ¿Y por qué no dijo nada de esto a la policía? ¿Por qué mintió en su declaración inicial?». Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Adrián de nuevo. Esta vez no había odio en ellos, sino algo mucho peor, un cálculo frío, una evaluación de daños. Vio al niño que había criado desaparecer por completo, reemplazado por un hombre calculador y despiadado. Al día siguiente, cuando la policía vino, don Ricardo, el padre de Adrián, habló conmigo. Me dijo que la familia estaba pasando por un momento muy delicado, que Adrián era un buen chico, pero que a veces cometía errores de juventud. Me recordó todo lo que habían hecho por mí, cómo me dieron trabajo cuando no tenía nada, cómo me permitieron traer a mi hijo a la casa cuando estaba enfermo. Me dijo que mi lealtad era lo más importante, y luego me dio un sobre. Un nuevo murmullo, más fuerte esta vez. «Un sobre, señora García. ¿Qué contenía ese sobre?», preguntó la fiscal, acercándose un paso más. «Dinero, mucho dinero, más de lo que gano en varios años. Me dijo que era para la educación de Mateo, para asegurarle un futuro. Y me dijo que lo único que tenía que hacer era decir que Adrián había estado solo esa noche, que yo había limpiado antes de que todo pasara. Me dijo que era un simple malentendido, que la chica lo había acusado falsamente para sacarle dinero. Y yo le creí, o quise creerle. El dinero, la idea de darle a Mateo todo lo que yo nunca tuve, me cegó. Tenía tanto miedo de volver a la miseria, de que mi hijo pasara necesidades, que vendí la verdad, vendí a esa pobre chica». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, recorriendo sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una vergüenza purificadora. El peso que había cargado durante meses comenzaba a disolverse, reemplazado por una extraña y aterradora ligereza.
Pero hoy, continuó, su voz quebrada pero clara, hoy, al ver a los padres de esa chica, al pensar en mi propio hijo, me di cuenta de que ningún dinero puede comprar una conciencia tranquila, ningún futuro vale la pena si se construye sobre la ruina de otra persona. Vi lo que vi, oí lo que oí, el señorito Adrián no estaba solo, y esa chica, Sofía, no quería estar allí, estaba luchando, estaba pidiendo ayuda. Y yo me di la vuelta y la abandoné. Se hizo un silencio sepulcral. Elena bajó la cabeza, exhausta, vacía. Había arrojado la piedra al estanque y ahora solo podía esperar a que las ondas se calmaran. El primer sonido fue el del abogado Cifuentes, poniéndose en pie con una lentitud teatral. Su rostro era una máscara de indignación controlada. Señoría, solicito un receso inmediato y me reservo el derecho a presentar cargos por perjurio contra esta testigo, cuya historia cambia convenientemente a mitad del juicio. Es evidente que ha sido manipulada o sobornada por la otra parte. El juez lo miró por encima de sus gafas. Su solicitud de cargos por perjurio queda registrada, señor Cifuentes. Concedo un receso de 30 minutos. El golpe del mazo sonó como un disparo, rompiendo el hechizo. La sala estalló en un caos de voces, periodistas corriendo hacia las salidas, abogados agrupándose en corrillos febriles. Dos alguaciles se acercaron a Elena, indicándole con un gesto que los acompañaran a una sala contigua. Mientras caminaba, sintió la mirada de don Ricardo Balbuena clavada en su espalda. No era una mirada de ira, sino la de un rey cuya pieza más humilde, un simple peón, acababa de derribar su tablero. La sala de espera para testigos era pequeña y anónima, con paredes de... El amanecer se coló por las rendijas de la persiana, pero Elena ya estaba despierta. La llamada de Laura Rivas había sido un bálsamo, pero también un recordatorio de la tormenta que se cernía sobre ella. El juicio se reanudaría a las 10. Se preparó el café más fuerte que pudo, el amargor en la lengua, casi una distracción bienvenida de la acidez que sentía en el estómago. Sabía que hoy sería el día del contraataque. La defensa de Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Al llegar al juzgado, el ambiente era aún más denso que el día anterior. Los flashes de las cámaras la cegaron por un instante, y los murmullos se convirtieron en un rugido sordo. Esta vez, sin embargo, caminó con la cabeza alta. Cruzó la mirada con Laura Rivas, que estaba sentada en la primera fila, y la mujer le dedicó un leve asentimiento, un gesto que valía más que 1000 palabras. Cuando el abogado de Ricardo, un hombre de sonrisa afilada y traje impecable llamado señor Balbuena, se levantó para el contrainterrogatorio, Elena sintió una punzada de hielo en las venas. «Señora García», comenzó, su voz untuosa llenando la sala, «ayer nos ofreció usted un relato muy emotivo, muy detallado, casi demasiado detallado, diría yo». Elena apretó las manos en su regazo, pero mantuvo la calma. «Solo conté lo que vi». «Lo que dice que vio», corrigió Balbuena, acercándose lentamente. «Hablemos de su situación, ¿quiere? Usted es madre soltera, ¿correcto? Con un hijo, Mateo». «Sí. Y sus ingresos dependen enteramente de su trabajo. Un trabajo que, hasta hace poco, le proporcionaba la familia Roldán, una familia muy generosa según tengo entendido». «Eran mis jefes». «Generosos, señora García. Le pagaban por encima del convenio, le daban flexibilidad de horarios por su hijo. Incluso, si no me equivoco, el señor Roldán padre le ayudó con una factura médica inesperada el año pasado. ¿Es así?» El corazón de Elena se hundió. Era cierto, un gesto de amabilidad que ahora se retorcía como un arma contra ella. «Sí, fue amable». «¿Amable?», exclamó Balbuena, volviéndose hacia el jurado. «Y esta es la forma en que paga esa amabilidad, con mentiras, con una historia fantástica para destruir la vida de un joven. Dígame, señora García, ¿no es más probable que todo esto sea un elaborado plan de chantaje? Que al ver que su fuente de ingresos se terminaba, decidiera inventar esta historia para sacarles más dinero?» «Eso no es verdad», replicó Elena, su voz temblando de rabia. «¿No?» El abogado sacó una carpeta y extrajo unos documentos. «Aquí tengo sus extractos bancarios de los últimos 6 meses. Varios ingresos sin justificar.
Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. ¿Puede explicar de dónde viene este dinero, señora García? ¿Un admirador secreto, quizás? Elena miró los papeles desconcertada. No tenía sentido. Ella vivía al día. Yo no sé qué es eso. Es un error. ¿Un error? Valbuena sonrió, triunfante. ¿O es el dinero que la familia Rivas le ha estado pagando para que testifique contra mi cliente? La sala estalló en murmullos. Laura Rivas se puso de pie, gritando que era una mentira, pero el juez la mandó callar con un golpe de mazo. Elena se sentía atrapada, el aire se le escapaba de los pulmones. Estaban destrozándola, pieza por pieza, tal como había temido. Buscó el rostro de Ricardo Roldán. Él la miraba desde el banquillo de los acusados, una pequeña sonrisa de suficiencia curvando sus labios. Era la misma sonrisa que le había dedicado en el pasillo, el día que le susurró que guardara silencio. El interrogatorio continuó, brutal y despiadado. La pintaron como una mentirosa, una extorsionadora, una mujer desesperada y poco fiable. Cuando finalmente pudo bajar del estrado, se sentía vacía, humillada. La certeza de la noche anterior se había hecho añicos contra la fría maquinaria del poder y el dinero. El juicio se suspendió para el almuerzo. Elena se refugió en un pequeño café al otro lado de la calle, incapaz de comer, solo removiendo un azúcar en un vaso de agua. Se sentía derrotada. Quizás Ricardo tenía razón, quizás el silencio habría sido la opción más inteligente. Fue entonces cuando su móvil vibró. Un número desconocido. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Un mensaje de texto. Con manos temblorosas lo abrió. No había texto, solo un archivo adjunto. Un breve clip de audio. Dudó un instante antes de darle al play, poniéndose el teléfono en la oreja. La calidad era mala, llena de estática, como grabada desde un bolsillo, pero las voces eran inconfundibles. Tienes que arreglarlo, papá. Ella habló, la maldita limpiadora habló. Era la voz de Ricardo, tensa y furiosa. Luego, la voz grave y calmada de su padre, el magnate, el señor Roldán. Tranquilo, Valbuena sabe lo que hace, la desacreditará. Ya hemos sembrado las dudas sobre el dinero. Nadie creerá a una pobre tona desesperada. ¿Y si lo hacen? ¿Y si no es suficiente? Hubo una pausa, un suspiro largo y cansado del padre. Entonces pasamos al plan B, es más, permanente. Ya he hablado con el contacto. Si para mañana las cosas no están a nuestro favor, nos ocuparemos de ella. Y del niño, nadie volverá a saber de ellos. El hielo que se formaba en sus venas era más frío y afilado que cualquier invierno que recordara. El miedo era una criatura viva, con garras, que le atenazaba la garganta. Pero debajo de él, algo más duro y antiguo se agitaba. Era la furia de una madre. El niño. Habían amenazado a su hijo. El vaso de agua resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el suelo, pero ella no se movió. El sonido del cristal roto fue como un disparo de salida en su mente paralizada. Se puso en pie de un salto, el móvil todavía apretado contra su oreja como si fuera un salvavidas. El plan B, permanente. La imagen de la cara sonriente de su hijo, con el hueco de un diente de leche recién caído, la inundó. No, no se lo llevarían, no lo tocarían. El silencio nunca había sido una opción. Ahora lo entendía. Ricardo no intentaba protegerla, intentaba comprar su silencio para poder enterrarla más tarde. Su abogado, un defensor público con más buenas intenciones que recursos, no contestó el teléfono. Por supuesto que no. Eran casi las 10 de la noche. Se mordió el labio hasta casi sangrar, el pánico amenazando con ahogarla de nuevo. Pensó, ¿quién le había enviado el audio? ¿Quién tenía acceso a los Roldán y quería ayudarlos? No tenía sentido. A menos que no fuera un aliado. A menos que fuera una advertencia de alguien más. La idea la paralizó. Y si el remitente no era un amigo, sino alguien que disfrutaba viendo cómo se quemaba el mundo. Descartó el pensamiento. No importaba. Tenía la prueba. Pero, ¿qué podía hacer con ella a estas horas?
Presentarla mañana en el juicio, Balbuena, el abogado de Roldán, la destrozaría. Diría que era un montaje, que lo había fabricado. Necesitaba algo más, necesitaba un golpe que no pudieran esquivar. Entonces recordó una conversación fugaz, algo que Ricardo había mencionado borracho una noche, meses atrás, mientras se jactaba de la invencibilidad de su padre. Hablaba de una caja fuerte digital, un servidor privado donde su padre guardaba los esqueletos de todos. Dijo que era inexpugnable, protegido por una contraseña que cambiaba cada semana y que solo su padre conocía, basada en algo del pasado que nadie podría adivinar. Elena lo había descartado como fanfarronadas de un borracho, pero ahora sus ojos se posaron en una pequeña caja de madera que guardaba sobre la cómoda. Dentro había unas cuantas fotos viejas, baratijas sin valor y una sola carta amarillenta. Era la única cosa que Ricardo le había dado que parecía remotamente personal, en un momento de extraña vulnerabilidad. Era una carta que su abuelo le había escrito a su padre, el señor Roldán, cuando éste era apenas un adolescente. Elena la había guardado porque la letra le recordaba la de su propio padre. La había leído una vez sin entender la mayoría de las referencias a lugares y nombres, pero una frase se le había quedado grabada, porque sonaba poética y triste. Recuerda siempre nuestro primer triunfo, hijo, aquel día en el muelle. El viejo Argos finalmente se hundió. Con una certeza helada que no sabía de dónde venía, encendió su viejo portátil. Entró en el portal de la intranet de las empresas Roldán, algo a lo que tenía un acceso de bajo nivel para registrar sus horas de limpieza. Navegó hasta una pantalla de inicio de sesión que nunca antes había visto, con un solo campo que pedía clave de contingencia. Su corazón martillaba contra sus costillas. Era una posibilidad entre 1.000.000. Tecleó, sus dedos volando sobre el teclado. Argos, muelle 68. La pantalla parpadeó. Acceso concedido. Lo que se desplegó ante sus ojos la dejó sin aliento. No eran solo esqueletos, era un cementerio entero. Carpetas con nombres de jueces, políticos, rivales de negocios. Dentro, grabaciones de audio, videos, transferencias bancarias, chantajes documentados con una meticulosidad aterradora. El caso del muelle no era el único crimen, era solo el principio. Había suficiente material para hundir no solo a la mitad de la élite de la ciudad. Con manos temblorosas empezó a descargar todo en un disco duro externo. El proceso era lento, agonizante. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que podían descubrir la brecha. Finalmente, la barra de progreso llegó al 100%. Expulsó el disco, lo metía en su bolsillo y borró el historial de su portátil. El audio original seguía en su móvil. Tenía todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, entró en la sala del tribunal con una calma que inquietó a su propio abogado. Balbuena la miró con desdén. Ricardo, sentado junto a su padre, le lanzó una mirada que era una mezcla de advertencia y furia. El señor Roldán ni siquiera se dignó a mirarla. El juez le dio la palabra a Balbuena. «Señora Gómez», empezó el abogado, su voz chorreando con descendencia. Ayer nos contó una historia conmovedora, una historia de un romance secreto, de promesas y de dinero. ¿No es cierto? Que usted exigió al señor Roldán una suma considerable poco antes de que ocurriera el incidente. Eso es mentira, dijo Elena, su voz clara y firme. ¿De verdad? Porque tenemos extractos bancarios que muestran una desesperada falta de fondos. ¿No estaba usted simplemente buscando un día de paga fácil? Elena lo miró fijamente. Luego giró su cabeza y miró directamente al señor Roldán. No, yo solo quería justicia. Pero ahora entiendo que con ustedes la justicia no se pide, se toma. Se giró hacia el juez. Señoría, tengo nuevas pruebas que presentar, pruebas que demuestran que no solo mi testimonio es verdad, sino que la familia Roldán planeaba obstruir la justicia de una manera permanente.
El caos estalló en la sala. Balbuena protestó, el juez golpeó el mazo, pero Elena ya había sacado su móvil. Conectó un pequeño altavoz y antes de que nadie pudiera detenerla, el audio llenó el silencio tenso. La voz de Ricardo, furiosa, y la voz de su padre, fría y calculadora, hablando de ocuparse de ella y del niño, resonaron en las paredes de madera. Ricardo se puso pálido como un fantasma. El señor Roldán por primera vez perdió la compostura, su rostro una máscara de ira helada. «Esto es una grabación ilegal, un montaje», gritó Balbuena. «Puede ser», dijo Elena, levantando la voz por encima del tumulto, «pero esto no lo es». Sacó el disco duro de su bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran. Aquí dentro está la caja fuerte del señor Roldán, sus negocios, sus socios, sus crímenes, todos ellos, incluyendo los detalles de lo que realmente pasó en ese muelle en 1968 cuando se hundió el Argos. El rostro del señor Roldán se descompuso. No era ira, era puro y absoluto terror. El color desapareció de su cara, sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos no en el disco duro, sino en Elena, como si estuviera viendo a un fantasma. Miró a su lado, a su mano derecha, un hombre discreto vestido de gris que siempre estaba en la sombra. El hombre asintió sutilmente. El juez, visiblemente conmocionado, ordenó un receso y pidió que la evidencia fuera entregada al alguacil. Mientras Elena se levantaba, su abogado la miraba con una mezcla de asombro y miedo. Ricardo parecía un niño a punto de llorar. Pero el señor Roldán ya no la miraba a ella. Miraba a la puerta de la sala del tribunal donde acababa de entrar una mujer. Era una mujer anciana, de aspecto frágil y elegante, vestida con un traje caro pero anticuado, se movía con una lentitud deliberada, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata. Su rostro, surcado por finas arrugas, era impasible, pero sus ojos, de un azul pálido y helado, recorrieron la sala hasta fijarse en Elena. Luego, se posaron en Ricardo con una fugaz expresión de desprecio, antes de clavarse en su propio hijo, el gran magnate, el señor Roldán. Elena no la reconoció, pero el señor Roldán sí. Se quedó paralizado, su boca entreabierta en un susurro inaudible que parecía un nombre. La mujer se detuvo a pocos metros del estrado. Ignoró al juez, a los abogados y al caos. Su mirada seguía fija en su hijo. Entonces habló, su voz sorprendentemente fuerte y clara, cortando el murmullo de la sala como un cuchillo. «Siempre te dije, Arturo, que nunca se mezcla el negocio con la familia», dijo, su tono tan gélido como el acero. «Y sobre todo, que nunca, jamás se subestima al personal de servicio». Hizo una pausa, y una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. Miró a Elena por un instante, un destello de algo parecido al respeto en sus ojos. «Yo debería saberlo. Así fue como empecé. Y así es como obtuve la primera grabación que te envié anoche, querida». El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que el mármol del juzgado. Arturo Roldán, el magnate, el hombre que movía hilos invisibles en la ciudad, parecía haberse encogido dentro de su traje de $1000. El nombre que se había ahogado en sus labios era mamá. La mujer, su madre, que todos creían retirada en una lujosa finca en el extranjero, estaba allí, de pie, con la dignidad de una reina exiliada y la mirada afilada de un halcón. El juez, recuperándose del estupor, golpeó el mazo. «Orden en la sala. ¿Quién es usted, señora? ¿Y qué relevancia tiene esto para el caso?» La anciana señora Roldán no se dignó a mirarlo. «Mi nombre es Isabel Roldán», declaró, su voz resonando con una autoridad que empequeñecía a todos los demás. «Y soy la fundadora original de Roldán Corp., la mujer que construyó este imperio mientras mi hijo jugaba con soldaditos de plomo. Soy la relevancia». Se volvió hacia Elena, su rostro suavizándose mínimamente. «Esta joven tiene pruebas, yo tengo el contexto y el motivo». Su mirada se clavó de nuevo en Arturo.
Tú, mi querido hijo, te volviste codicioso. Te asociaste con personas que ni yo me atreví a tocar. Creíste que podías enterrar a tu socio, Ricardo, en la cárcel, usando a esta pobre mujer como chivo expiatorio, y luego eliminarlo discretamente para quedarte con su parte del acuerdo portuario. Un plan sucio, pero predecible. Sacó un pequeño dispositivo de su bolso, no más grande que un llavero. Lo que no sabías es que la lealtad que no se compra con dinero es la más fuerte de todas. Mi antigua red, la gente que limpia los suelos y sirve el café en cada una de tus oficinas, nunca dejó de informarme. Apretó un botón. La voz de Arturo Roldán, distorsionada pero inconfundible, llenó la sala. El plan es simple. Ricardo va a la cárcel por el fraude. La chica de la limpieza testifica. La presionamos lo suficiente y firmará lo que sea. Una vez él esté dentro, nos encargamos de que no vuelva a salir. El contrato es nuestro, limpio y sin socios problemáticos. El caos estalló. Los flashes de las cámaras de los periodistas presentes se dispararon como relámpagos. El abogado de Arturo gritaba objeción, pero su voz se perdía en el tumulto. Ricardo miraba a su antiguo socio con una mezcla de horror y vindicación. Pero Elena no miraba a ninguno de ellos. Observaba al joven Roldán, el hijo. Había permanecido en silencio, pálido como un fantasma, desde que su abuela había aparecido. Ahora sus ojos se encontraron con los de Elena. No había miedo en ellos, ni sorpresa. Había una calma gélida casi antinatural. Isabel Roldán apagó la grabación. Hay más, mucho más, dijo con calma, suficiente para enterrar a mi hijo y a sus socios durante décadas. En ese preciso instante, aprovechando la confusión, el joven Roldán se acercó a Elena con una rapidez sigilosa. Se inclinó, su aliento cálido contra su oído, y susurró unas pocas palabras que hicieron que la sangre de Elena se helara en sus venas, borrando el triunfo del momento. «Ella cree que lo sabe todo», susurró él, su voz apenas audible sobre el estruendo. «Pero no sabe para quién trabajo yo realmente. Y tampoco sabe que la segunda grabación, la que le entregaste a tu abogado, no es la original». Hizo una pausa, y Elena sintió el peso de su verdadera trampa. «La que tú tienes es falsa. La verdadera la tengo yo. Y no incrimina a mi padre, querida Elena. Te incrimina a ti». El mundo pareció contraerse hasta quedar reducido a ese susurro venenoso, una serpiente de hielo que se deslizaba por la columna vertebral de Elena. Cada palabra del joven Roldán era un clavo que la fijaba en su sitio, crucificando su breve momento de victoria. El estruendo del tribunal, las caras conmocionadas de los abogados y el rostro triunfante de Isabel Roldán se desvanecieron en un borrón sin sentido. Falsa. La grabación era falsa, la verdadera la tenía él, y la señalaba a ella. El aire se volvió espeso, irrespirable, y el pánico, frío y afilado, le atenazó la garganta. ¿Cómo? ¿Cuándo había podido cambiar las grabaciones? La había guardado con su vida. Se apartó de él bruscamente, como si su proximidad física pudiera quemarla. Sus ojos, desorbitados, buscaron desesperadamente una salida, una negación. Pero la sonrisa del joven Roldán era una máscara de suficiencia impenetrable. No mentía. La fría certeza de ello era más aterradora que cualquier amenaza. Él había jugado un juego diferente desde el principio, uno cuyas reglas ella ni siquiera conocía. Su padre, el magnate ahora humillado, no era el rey en este tablero de ajedrez. Era un simple peón, y al parecer, ella también. «¿Qué quieres?», articuló Elena, su voz un hilo tembloroso que apenas logró atravesar el nudo en su garganta. La sonrisa del joven se amplió, una mueca cruel que no llegaba a sus ojos calculadores. «Silencio», respondió con la misma calma de tal. «Cuando llegue el momento, la jueza te preguntará si tienes algo que añadir. Si reconoces la voz de mi padre en la grabación que tu abogado está a punto de presentar. Tú dirás que no. Dirás que te equivocaste, que estabas bajo presión, que confundiste las voces. Te retractarás de todo». La sangre martillaba en los oídos de Elena. Retractarse ahora la convertiría en una perjura, una mentirosa. Perdería su credibilidad, su trabajo, su dignidad. Se enfrentaría a cargos criminales.
Me destruirán, susurró, la desesperación tiñendo cada sílaba. Te destruirán mucho más si no lo haces, replicó él sin emoción. Mi gente no es tan teatral como mi padre. No te llevarán a juicio, simplemente te borrarán, a ti, a tu familia en tu país. Nadie volverá a saber de vosotros. Ahora mismo, tu abogado tiene en su maletín tu condena. Mi silencio es tu única salvación. Miró por encima del hombro de Elena hacia su propia abuela, Isabel, cuyo rostro aún brillaba con la luz de una justicia que creía haber alcanzado. Pobre abuela, musitó él, con un falso matiz de piedad. Cree que está salvando el legado de la familia. No entiende que yo soy el legado, y que estoy a punto de venderlo al mejor postor. La jueza golpeó el mazo, su voz retumbando en la sala y devolviendo a Elena la insoportable realidad. Orden en la sala. Señor abogado de la testigo, ¿procedemos con la reproducción de su prueba? El abogado de Elena, ajeno al drama, asintió con confianza. Sacó el pequeño reproductor de audio. Elena sintió 1000 ojos sobre ella. Los de la jueza, esperando su testimonio. Los del viejo Roldán, llenos de odio. Los de Isabel, llenos de una expectante gratitud. Y los del joven Roldán, fríos como el acero, sujetando su vida con un hilo invisible. El abogado pulsó el botón de reproducir. Pero antes de que el primer sonido pudiera salir del altavoz, la puerta principal del tribunal se abrió de golpe. 2 figuras con trajes oscuros y aspecto oficial entraron con paso decidido, flanqueando a un hombre mayor, de cabello plateado y rostro severo, cuya presencia impuso un silencio inmediato y total en la sala. El hombre ignoró a la jueza, a los abogados y a la prensa. Sus ojos, de un azul pálido e increíblemente penetrantes, recorrieron la sala hasta fijarse no en el magnate Roldán ni en su vengativa madre, sino directamente en el joven. El joven Roldán por primera vez perdió la compostura. Una sombra de genuino pavor cruzó su rostro mientras se enderezaba instintivamente. El recién llegado no dijo nada. Simplemente levantó una mano y señaló con un dedo al joven heredero. Luego, su mirada se desvió lentamente, con una intensidad glacial, hasta clavarse en Elena. Su boca se movió, formando una única frase que, aunque pronunciada en voz baja, resonó en la mente de Elena con la claridad de un trueno, haciendo que su problema con las grabaciones pareciera un juego de niños. «Tráiganmelos a los 2», dijo el hombre a sus acompañantes. «La señorita Fuentes ya sabe por qué está aquí. Es hora de que vuelva a casa».